mi nombre es Yanelsi Soto. En este video les voy a explicar las mediciones de algunos parámetros eléctricos. Este es para la materia de mediciones eléctricas. Bueno, primero antes que todo, para este video he montado en un protobar un circuito simple, o en serie mejor dicho, que consta con dos resistencias y la fuente. En la fuente vamos a colocar un voltaje de 5 voltios, pero esta está descalibrada, entonces tenemos que buscar con ayuda de estas perillitas que el voltaje sea el deseado, que es 5. Ajá. El voltaje de 5 aquí. Apagamos la fuente y conectamos nuestros cables. Tenemos que tener mucho cuidado porque el positivo tiene que estar donde está el positivo y el negativo en el negativo. Este es el positivo, se coloca acá, porque es la parte positiva del circuito. Y este es el negativo, porque es la parte negativa del circuito. Entonces prendemos nuestra fuente y procedemos a medir lo que son los amperímetros y el voltaje de cada resistencia. Cuando un circuito está en serie, la intensidad o la corriente que está pasando por el mismo es exactamente igual, pues el que entra es igual al que sale. Y para poder medir el amperaje, tenemos que colocar el multímetro en serie con la resistencia. Bueno, pasamos a prender o a encender nuestro multímetro, lo colocamos con ayuda de esta ruedilla en miliamperios y medimos. Para esto tenemos que crear un puente y desconectamos nuestra fuente, lo colocamos en otra parte del protoboard, ¿verdad? Bien justo para que pase la intensidad. Colocamos nuestra parte positiva del multímetro en esta parte y la parte negativa acá, creando un puente. Y este es nuestro valor. Si deseamos saber si el amperímetro o el amperaje que está pasando por esta parte es el mismo que está saliendo, creamos la fuente o realizamos un puente al final del circuito. Igualmente desconectamos el circuito, lo colocamos en otra parte del protoboard y con un multímetro hacemos un puente. Y da el mismo valor, que es 27,97 miliamperios. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, nos podemos dar cuenta que la intensidad, como está aquí en el dibujo, la intensidad pasa, al crearse la fuente, pasa por el multímetro, como si esto fuese otra resistencia, se muestra el amperaje que hay, y la intensidad vuelve a pasar por la otra resistencia, yendo otra vez al principio del circuito. Bueno, vamos ahorita a medir la parte del voltaje. En este caso, a diferencia del amperímetro, el multímetro ya no está en serie, sino que tiene que estar en paralelo con la resistencia. Para esto, movemos la perilla acá del multímetro, lo colocamos en voltaje en continua, así en continua, y procedemos a medir, pero en paralelo. Para esto colocamos las puntillas del multímetro sobre la resistencia, respetando el lado positivo o por donde entra la corriente y el lado negativo. Y nos da 4,37 voltios en esta resistencia. Si lo colocamos en otro orden, es decir, el negativo y el positivo acá, nos daría negativo. Bueno, entonces procedemos a medir el voltaje en la otra resistencia, igualmente positivo por donde entra por acá y el otro positivo por acá. Quedaría 0,58. Vale. También, ¿verdad? En esta resistencia podemos apagar nuestra fuente y medir las resistencias equivalentes, desconectando las partes positiva y negativa del circuito. Lo colocamos en la parte del ohmio, ¿verdad? Y como estas ya no tienen polaridad, porque ya no existe una fuente, medimos la resistencia equivalente, que sería de 116,9 ohms. Es la resistencia equivalente de acá. Bueno,
El multímetro es una herramienta también que sirve para poder medir el voltaje, el amperímetro y los ohmios de cada resistencia. La resistencia también se puede medir igualmente usando el código de color. En este caso la resistencia 1 es marrón, verde marrón, que es 1500 ohmios, y la otra resistencia es rojo, negro, negro, que es 250 ohmios. Bueno, eso fue todo, espero que haya sido de su comprensión. Gracias.